Hola, saludos. Vamos a terminar de solucionar el simulacro, ¿cierto?, que nos dejó el ISFES 2023 como preparación para los chicos de 11. Nuevamente les recuerdo que matemáticas, tal como lo evalúa ahora el ISFES, sirve también para preparar la prueba del Saber Pro y de razonamiento cuantitativo para el concurso docente. Vamos entonces a solucionar las preguntas desde la 16 hasta la 20. Vamos de una vez. Entonces dice, en un juego se lanza un dado dos veces y se gana si en el segundo lanzamiento se obtiene el doble de lo obtenido en el primer lanzamiento. ¿Cuál es la probabilidad de ganar? Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a recordar es la fórmula de probabilidad. Recuerden que probabilidad es como una razón o una proporción, es una fracción, ¿cierto? Que compara los casos favorables, que es por el evento que me están preguntando, con respecto al total, que serían los casos totales, ¿cierto? ¿Qué es el caso favorable? Pues el evento en este caso que me preguntan y es que se cumpla la condición de que en un lanzamiento se obtenga el doble de el anterior. Entonces, si en el primer lanzamiento, por ejemplo, saco un uno, en el segundo lanzamiento debería sacar un 2, si saco un 2 debería sacar un 4 y así sucesivamente. Entonces, los casos favorables simplemente los podemos hacer de forma manual, es decir, poniendo uno por uno porque tampoco es que sean muchos. Entonces, en este caso, si yo en el primer lanzamiento saco un uno, en el segundo lanzamiento tendría que sacar un 2 para que se cumpla la condición, ¿sí? Y no me sirve al revés, porque pues digamos que saco un 2 y luego un uno no es el doble de 2, ¿cierto? Ahora continúo, si saco un 2 tendría que sacar en el siguiente lanzamiento un 4, ¿sí? Que es el doble y ahí cumpliría. Si saco un 3 tendría que sacar un 6. Y ya no hay más casos favorables, porque si yo saco un 4 necesitaría que en el segundo lanzamiento me salga un 8. Pero es que el dado común no tiene un 8, solamente tiene los números del 1 al 6. Entonces solamente hay tres casos favorables que serían estos. Listo, entonces ahí ya los tenemos los casos favorables. ¿Cómo se sacan los casos totales? Pues en cada lanzamiento me pueden salir 6 valores diferentes y en el segundo lanzamiento también me pueden salir 6 valores diferentes. Entonces los casos totales simplemente sería multiplicar las posibilidades del primer lanzamiento, que serían 6 posibles valores, por los del segundo lanzamiento, que también serían 6. En este caso entonces tendría 36 posibilidades en total y esta sería entonces la fracción que me representa la respuesta, que corresponde a la B. Recuerden que el ISFES a veces simplifica las opciones de respuesta, en este caso esta no está simplificada, pero pues si la fuéramos a simplificar sería dividir por 3, que me daría un doceavo. Tenemos ahora la respuesta de la pregunta 17. Dice, un agente de negocios analiza la cantidad de ventas mensuales de dos productos durante 6 meses. Acá está la gráfica. Entonces tenemos el producto 1, que es la gráfica un poco más gris, y la gráfica 2 o el producto 2 es la gráfica que está en negrito. Entonces, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Nos están preguntando cómo es la relación en cuanto al comportamiento de la variable, ¿cierto?, con respecto al tiempo. Entonces dice, la venta del producto 1, ya sabemos que el producto 1 es esta que tiene una curva, ¿cierto?, son directamente proporcionales al número de mes. Recuerden que directamente proporcional significa que si una de las magnitudes crece, ¿cierto? Si una crece, la otra también tiene que crecer. O al revés, si una de ellas decrece, la otra también tiene que decrecer. Entonces miremos lo de directamente proporcional para esta primera respuesta. Las ventas del producto 1, este es el producto 1, son directamente proporcionales. Entonces en el mes 1 fue 60, en el mes 2 fue 30. Entonces mire que a medida que va aumentando el mes, pues deberían aumentar las ventas, ¿cierto? Pues porque si se supone que el comportamiento es igual, esta no cumpliría. Y el comportamiento, pues de hecho sería al revés. Es inverso, porque aquí si nos vemos hasta en cierta medida, a medida que va pasando el tiempo, las ventas van como disminuyendo, ¿cierto? Dice, las ventas del producto 1 son inversamente proporcionales al número de mes. Vamos a ver que sí, vamos a ver sí, perdón, porque para que esto se cumpla tiene que ser que cada vez disminuya en la misma proporción.
Entonces, en el mes uno está en 30, ¿sí? En el mes 2, perdón, estaba en 60, en el mes 2 está en 30, o sea que es como si se hubiera partido a la mitad, ¿cierto? En el mes 3 está en 20, ¿sí? Y en el mes 4 estaría como en 15. Miren que ahí no hay como una disminución igual. Entonces ahí podríamos decir que esta no es correcta porque no es proporcional. O sea, sí es inverso el comportamiento, pero no es proporcional. Bien, las ventas del producto 2, que es el de la línea recta, son directamente proporcionales al número de mes. Veamos si cada vez aumentan la misma proporción. Entonces en el mes 1 hay 10, en el mes 2 hay 15, en el mes 3 hay 20, en el mes 4 hay 25, en el mes 5 hay 30, en el mes 6 hay 35. Vemos que siempre aumenta 5, ¿cierto? En la cantidad. O sea que sí son directamente proporcionales. Al aumentar el mes, aumenta la cantidad de ventas de manera proporcional. Y pues sabemos que no es inversa las del producto 2 porque para que fuera inversa pues tiene que ser hacia abajo, ¿cierto? Que vaya disminuyendo. Bien. Siguiente pregunta, 18 dice, en la recta se muestra la ubicación inicial de un pingüino. Las unidades de la recta se encuentran en metros, entonces cada valor entre números equivale a un metro. Entonces me dice, el pingüino se mueve 6 metros al oriente, luego 2 metros al occidente y finalmente 3 metros al oriente. ¿Cuál de los siguientes procedimientos permite encontrar la posición final? Entonces, pues lo primero es que usted debe encontrar la posición final con estos datos o con estos movimientos que le están dando. Lo que podemos hacer es tener la siguiente convención, así como se utiliza en la recta numérica. Cuando voy a la derecha, entonces es positivo, es decir, sumo, y cuando voy a la izquierda es negativo, entonces resto. Para encontrar la posición final, entonces yo sé que el pingüino partió desde 5, entonces yo puedo empezar desde 5 y de acuerdo hacia donde se mueva, sumo o resto. Entonces 6 metros al oriente, oriente entonces es positivo, entonces más 6. Luego dice 2 metros al occidente, esto sería restar 2. Y finalmente 3 metros al oriente, otra vez sería sumar, y en este caso 3. Aquí pues simplemente haríamos estas operaciones, que esto me daría 11, menos 2 es 9, y 9 más 3 me da 12. Entonces yo sé que la posición final que va a tener el pingüino es en 12, ya que va a quedar por aquí. Lo que me están pidiendo es una opción de respuesta que represente esa misma posición. Entonces podemos coger cada una y mirar cuál me da. Solo que aquí ya me están diciendo qué sumar y qué restar. Entonces, ¿cuál de los siguientes procedimientos permite encontrar la posición final del pingüino? Sumar 6 metros y 3 metros, restarle 2 metros, ¿sí? Entonces aquí lo podemos ir haciendo. Si sumo 6 más 3, pues me da 9. A 9 le resto 2, me da 7. Finalmente restarle 5 a ese resultado, y si a esto le resto 5, pues entonces me daría mucho menos, ¿cierto? Porque si ya llevaba 7 y le resto 5, me daría 2. Entonces ya sé que esta no es porque debo terminar en 12. Sumar 6 metros, ¿sí? Más 3 metros y restarle 2 metros. Bueno, realmente me están pidiendo el procedimiento que se hizo arriba. Miren que ese procedimiento ya lo tenemos. Tenemos sumar 5, ¿sí? Tenemos sumar 6, sumar 3 y restar 2. Esta opción de respuesta pues me daría, ¿cierto? Aquí me dicen sumar 2 metros, 6 metros, perdón, y 2 metros. Ya sabemos que los dos no se suman porque ese movimiento que se hizo aquí era hacia la izquierda. Entonces esta es la respuesta y ya sabemos cómo se hace, ¿cierto? Igualito a lo que se hizo acá arriba. Pregunta 19, dice que la figura muestra una construcción geométrica con sus lados etiquetados. Entonces este lado se llama X, este se llama Y, este Z, este W y hasta nos muestran un ángulo que se llama P. Me dicen para que los lados Y y W, entonces este lado largo que está aquí abajo, ¿cierto? Con respecto a este lado de aquí arriba, sean paralelos. Paralelos es que quede uno enfrente del otro, ¿cierto? O hay uno que me están pidiendo es ¿por qué los lados Y y W son paralelos? Entonces busquemos a ver qué relación podemos encontrar para ellos. Dice, porque el lado W mide lo mismo que el lado X. Nosotros las medidas no las sabemos y de todas maneras eso no tiene nada que ver porque igual la línea podría estar más acá y trazar desde aquí el triángulo y no tiene nada que ver. Porque el lado Y es perpendicular a X, entonces Y es perpendicular, aquí me están mostrando que ellos forman un ángulo de 90, ¿sí? X con Y
y el lado W es perpendicular con X. Efectivamente, ambos son perpendiculares. Entonces, si dos son perpendiculares a la misma línea, es porque entre ellos pues tienen que tener la misma inclinación, es decir, serían paralelos. O sea que esta podría, bueno, de hecho esta es la respuesta. Igual terminemos de leer las otras, porque un cuadrilátero siempre tiene dos lados que son paralelos, no necesariamente. Un cuadrilátero solamente significa que es una figura que tiene cuatro lados, pero pues puede que los lados, ninguno de ellos sea paralelo. Aquí estoy mostrando por ejemplo uno, donde los lados no necesariamente son paralelos, ¿cierto? Esto lo puedo inclinar más, por ejemplo. Porque un cuadrilátero con un ángulo recto siempre tiene lados paralelos, no necesariamente, ¿sí? Porque podría tener solamente un ángulo recto, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces, este lado, por ejemplo, venir para acá y este para acá, y miren que no había paralelos, porque pues esta inclinación que dibujé acá no es exactamente esta misma inclinación. Entonces la respuesta es porque ellos son perpendiculares a la misma recta, que es X, y por lo tanto ellos tienen la misma inclinación, es decir, queda uno enfrente del otro y son paralelos. Tenemos la última pregunta, pregunta 20, dice que en una elipse la medida del semieje mayor, aquí me lo muestran, es la medida más grande de los segmentos que unen el centro con un punto de la elipse. Entonces el eje mayor es la distancia desde el centro hasta uno de los puntos que están en el borde. Análogamente, el semieje menor es la medida más corta de estos segmentos. Entonces la medida más corta pues sería esta, que es la distancia del centro a uno de los puntos que está en el borde, pero pues la menor, ¿cierto? Ahí está. Dice algunos segmentos que unen el centro con una elipse, aquí me muestran entonces. Dice una persona afirma que si la medida del semieje mayor es igual a la del semieje menor, entonces la elipse es una circunferencia. Es verdadera la afirmación de esta persona. Entonces mire, aquí me están mostrando que el semieje mayor representa la distancia más grande y el semieje menor la distancia más pequeña. Si esas distancias, si la distancia menor es igual a la distancia mayor, ¿qué podemos inferir de esto? Pues que todos los valores van a tener que estar a la misma distancia, porque las otras distancias, por ejemplo, cuando el semieje mayor es diferente del semieje menor, no se van a salir de este rango, o sea, tienen que ser mayores o iguales, ¿cierto? Que la distancia menor, o sea, la del semieje menor, y menores o iguales, ¿cierto? Esta es como la distancia general. Y van a tener que ser menores o iguales que la distancia del eje mayor, ¿sí? Entonces tienen que estar en este rango. Si en este caso estas dos distancias son iguales, quiere decir que la distancia de cualquier punto siempre va a ser la misma con respecto al centro. Y eso como tal pues sería la definición de un círculo. Entonces es verdadera, ya sabemos que sí, o sea que podemos eliminar estas dos opciones y ya podemos entonces mirar cuál de las dos da una explicación mejor a esa afirmación. Entonces sí, porque una elipse en la cual la medida del semieje mayor es diferente de la medida del semieje menor no puede ser una circunferencia, pues ahí esto no me estaría explicando bien como lo que acabamos de decir, veamos la C. Sí, porque la medida de cualquier segmento que une el centro de la elipse está entre las medidas del semieje menor y mayor y por tanto todas esas medidas serían iguales, efectivamente lo que acabamos de decir. Las distancias siempre van a estar entre la medida del semieje mayor y el semieje menor. Si esas distancias son iguales, pues entonces todas van a ser iguales y por lo tanto se haría una circunferencia.